Escenarios todos de ustedes mismos son, presenten el nuevo grupo. Vale, listo, me regalan un segundito. Te voy a compartir pantalla, Daniel. José ya está compartiendo. Vale, si quieres, José, arranco yo compartiendo la pantalla. Sí, ahí puedes compartir para que le puedas dar. Es la descompartes, José, y arrancamos. Saben, la sesión está siendo grabada. El fin de semana se hacen las ediciones, se salen los bloopers y todo será subido a nuestro canal de YouTube. Por ahí vi que estaban pidiendo la de Azure. Tenemos encoladas, tenemos una queue de videos ahí. Ya Estamos próximamente van a buscando, salir todos. Se cayó creo el que Kafka de colaboradores. videos. Creo que colaboradores, ¿ah? Falta- ¿Alguien sabe edición de video? Nos están preguntando cuál es el canal de YouTube. Señores, a estas alturas, ¿quién se la Ah, sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién tiene el link al lado? ¿Quién comparte por ahí el canal de YouTube? Entonces, lo tenemos, por si no, yo lo tengo aquí en Un pollo favoritos. a la brasa, un pollo a la brasa al que lo comparte. En unos segundos sale. Está en Listo, la presentación. ya Paul nos ganó. excelente, Bueno, Paul. entonces, arrancamos. Si quieren, empezamos a hablar un poquito de AWS. Listo, entonces, bienvenidos a todos los que se unen esta noche para participar de este espacio, un espacio más de la comunidad, un espacio donde estamos introduciendo un nuevo grupo de estudio, el tan solicitado AWS, que nos habíamos demorado en traerlo acá, pero bueno, finalmente aquí está y vamos a estar durante estas semanas charlando y sobre todo aprendiendo sobre este proveedor de nube que es bien popular. Pero antes de empezar, hablemos un poquito de la comunidad. Comunidad Data Engineering Latam, que de hecho ya somos más de 7,000 en LinkedIn y pues unos cuantos más en los diferentes canales, Telegram, YouTube, también tenemos Slack, así algunos todavía no lo crean, pero sí hay Slack y invitados también a participar por allá, que es una buena red para mantener esta comunicación viva. Y también hay varios canales, entre esos un canal para AWS donde podemos compartir también contenido, así como hay un Telegram para AWS. Entonces, invitados a seguir a la comunidad en los diferentes espacios en los que hay presencia. Entonces, están las redes de la comunidad, como les contaba. Entonces, hay una gran cantidad de redes, pero entonces como para no asustarnos con tantos enlaces, les voy a dejar en el chat un linkcito que nos facilita como la entrada a todos estos canales que tenemos en la comunidad. Entonces, nuevamente invitados a unirse para que no se pierdan de nada. Constantemente se está compartiendo contenido de los diferentes grupos de estudios, contenidos alrededor de no solo la ingeniería de datos, sino también de la ciencia de datos, de la analítica, del business intelligence, de todo lo que está alrededor de la data y que es lo que nos atrae. Entonces, no siendo más, empecemos a hablar de AWS, démosle como esta bienvenida al grupo de estudio. Entonces, nuevamente de mi parte, bienvenidos al espacio de aprendizaje de AWS. Entonces, a lo largo de las siguientes semanas, como les comentaba, a lo largo de las siguientes semanas, los miércoles a esta misma hora, a las 10 de la noche, hora Colombia, hora Perú, a esta misma hora vamos a estarnos reuniendo para abordar diferentes temas y servicios de AWS, dándole un enfoque hacia la ingeniería, hacia la analítica, hacia la ciencia de datos
y demás áreas alrededor de esto. Porque si bien, si bien esto pareciera de ingeniería de datos, creo que vale la pena o es de interés para muchas otras áreas también. Entonces trataremos siempre de tener siempre ejercicios prácticos donde vamos a ver esos conceptos de los que iremos hablando y vamos a aprender desde la consola o la línea de comandos de AWS a desplegar los diferentes servicios. Entonces, este espacio será un From Zero to Hero. Vamos a ir de cero a héroes y si participamos todas las semanas y leemos los contenidos y materiales que se compartan, si nos ensuciamos un poco las manos yendo a la consola AWS y desplegando nuestros propios procesos, jugando nosotros mismos con estas cosas que iremos aprendiendo, no solo estaremos listos para certificarnos, que es parte de la idea de este espacio, también prepararnos para empezar a certificarnos, sino también nos estaremos formando como Cloud Data Engineers o estaremos dándole como ese skill a nuestro perfil, que entre otras cosas es un skill bien apetecido y por lo que he podido ver, por lo menos para el áreas de Data Engineering, lo que he podido ver por las ofertas que suelen haber, es que está pasando, a mi parecer, está pasando a ser uno de esos skills core de los Data Engineer, Tenemos cosas, tecnologías como Python, SQL, base de datos que a veces se sobreentiende que un ingeniero de datos conoce, y ahora, por lo que he estado notando, ya las empresas empiezan a requerir conocimientos de cloud, en AWS, en GCP, en Azure. Entonces, en definitiva, es uno de esos conocimientos que vale la pena ir formando y que a mí en particular es uno de los que más me gusta de esta profesión y de los que más divertido me parece. Entonces, invitados a irse empapando un poco de esto, ir metiéndose en el cuento de cloud. Entonces, como vamos a ir de un From Zero to Hero, como vamos a ir de la mano con aquellos que apenas están acercándose a la nube, apenas están teniendo pues quizás su primer acercamiento con un proveedor de nube, que sí, y quizás han escuchado hablar de AWS, de GCP, de otras nubes, pero este es su primer acercamiento y han tomado la decisión de unirse al grupo de estudio de AWS y van a participar todas las semanas y van a ponerse de este lado también y van a charlar, van a compartir unas cosas. Entonces, como vamos a ir de la mano todos, pues teniendo en cuenta para quienes son más nuevos en esto, vale la pena definir un par de cosas quizás un poco claves y básicas sobre la computación en la nube o la informática en la nube. Y básicamente, pues, este término hace referencia a la entrega de potencia informática, de bases de datos, de almacenamiento, de aplicaciones y otros recursos de TI a través de una plataforma, de servicios en la nube. Entonces, un momentico. En la nube, pues usualmente de bajo costo y con un modelo bien interesante que es un modelo de precios de pago por uso. Este concepto es bien clave cuando hablamos de nube. Entonces, podemos usar la nube ¿para qué? Para guardar las fotos de las vacaciones. Podemos usar la nube para guardar las fotos del paseo de fin de año o el paseo de año nuevo, pero también podemos usar la nube para respaldar las operaciones críticas de una empresa. Entonces la nube se ajusta a las necesidades del usuario que sea. No importa si es un usuario pequeño, novato, o si es un usuario grande, como una compañía y más avanzado, con necesidades más específicas, la nube es muy flexible y se ajusta a cualquier usuario. Entonces, gracias a esta informática en la nube, y cuando hablo de informática en la nube no me estoy cerrando solamente a hablar de AWS, esto va de forma general. Entonces, gracias a esta informática en la nube, no se necesitan realizar grandes inversiones iniciales para la adquisición de equipos, ni se tiene que dedicar mucho tiempo a las complejas tareas de administración de dichos equipos. Entonces, en lugar de todo eso,
se puede aprovisionar exactamente el tipo y el tamaño de recursos informáticos que se necesite para resolver una tarea o incluso para poner en marcha su compañía. Entonces, hay muchas empresas que viven completamente en la nube y empresas grandes, empresas poderosas que conocemos hoy en día y viven completamente en la nube. Quizás hasta no tienen ni un solo servidor en sus oficinas y todas sus operaciones las basan en la nube. Entonces la nube nos va a servir también, no sé, para los que tengan ideas de negocio, para prototipar nuestras ideas, para hacer lanzamientos de esos procesos que queremos llevar al mercado de forma rápida, sencilla y eficiente a nivel de costos. Entonces, también se pueden tener acceso a tantos recursos como necesitemos. Entonces, prácticamente al instante y pagando únicamente lo que necesitemos, que esa es una de las grandes ventajas. Entonces, aprovecho que está aquí el grafiquito de AWS, GCP y Azure para resaltar algo que me gusta comentar cuando hablamos de una tecnología en específico, como puede ser en este caso AWS. Y es el hecho de que yo siempre digo que no hay que cerrarse a una sola tecnología. AWS quizás para mí es la nube más cool, quizás es también la nube más grande. Tenemos ahí a la derecha un gráfico que lo muestra. Es la nube con más experiencia, lo que le ha permitido construir este camino. Pero creo que también vale la pena echarle una mirada a otros clouds. Si bien AWS puede ser un buen camino para aprender, y aquí seguramente vamos a aprender mucho de nube y vamos a entender esos conceptos de servicios, también vale la pena, ya cuando entendamos un poco más sobre esto, de pronto, así sea por curiosidad o por hacer más cosas también, explorar qué servicios se hacen, qué servicios tiene otras nubes que, déjenme decirles que tienden a parecerse. Digamos, incluso a veces cuando uno no conoce de otra nube y dice como que cuál es el servicio, no sé, el parecido al S3 o al EC2 en otra nube y ya está el servicio, entonces ya empieza uno a entender qué es lo que hace ese servicio. Entonces, después de que uno aprende un cloud, es muy fácil migrar entre ellos, o más allá de migrar, aprender sobre otros, porque hay muchas cosas que se comparten, así que empezar por AWS, como lo estamos haciendo muchos en este caso, es un buen camino, pero nuevamente no cerrarse, abrirse la oportunidad también de conocer, porque creo que el futuro más que de un solo cloud está en el multicloud, y así ocurre con muchas otras tecnologías. Entonces, hablemos ahora de otro conceptico importante que vale la pena tener por ahí, y es el tema de los modelos de computación en la nube. Entonces, quizás muchos ya conocen este concepto, pero igual vale la pena nombrar algo sobre eso. Entonces, tenemos la infrastructure as a service, el platform as a service, el software as a service, que son tres conceptos bien interesantes, empezando de izquierda a derecha. Podemos decir que la infraestructura como servicio contiene básicamente los bloques de creación fundamentales para la TI en la nube. Entonces, por lo general, nos permite acceder a las características de conexión de red, a los equipos virtuales o en software dedicado, o a las herramientas de almacenamiento de datos, básicamente a la infraestructura, a lo crudo, a los servidores, a las máquinas. Quizás la característica más destacable es que la infraestructura como servicio nos ofrece un mayor nivel de flexibilidad y control de la administración en torno a los recursos de TI y guarda el mayor parecido con los recursos con los que muchos departamentos de TI o desarrolladores ya están familiarizados. Ejemplo de esto podría ser AWS EC2 como un servicio. Sé que de pronto para algunos todavía no es familiar algunos servicios de los que nombre, pero los voy a ir nombrando precisamente para que vayamos familiarizándonos con algunos de los servicios más populares y vayamos entendiendo, al verlo en diferentes contextos, vayamos entendiendo un poco el concepto de cada servicio, y ya cuando entremos en marcha a desplegar cosas sobre él, como a ensuciarnos un poco las manos en la consola, ya nos queda aún más claro. Entonces, un ejemplo, como les decía, infraestructura como servicio puede ser dentro de AWS EC2. Entonces, EC2 básicamente son los servidores a disposición. Entonces, tú puedes coger un servidor y
por ejemplo, coger unos servidores e instalar todo un ecosistema de Hadoop. Entonces, cojo estos servidores y digo, aquí voy a correr un clúster de Spark, a unos servidores les voy a dar el rol de masters, a otros de workers, voy a instalar en unos servidores voy a instalar un Kafka y voy a ingestar datos por streaming, voy a dejar otros 3 servidores, por ejemplo, para almacenamiento y voy a montar ahí un HDFS, voy a instalar unos servicios de seguridad y acceso y así. Entonces, esa libertad nos da la infraestructura como servicio de poder coger los servidores, configurar redes, configurar sistemas operativos y demás cosas para desplegar nuestras aplicaciones. Entonces, hay un mayor nivel de control, una mayor flexibilidad, pero pues implícitamente ahí vemos que también hay un mayor nivel de complejidad. Es por esto que van saliendo otros modelos como el que sigue, que es los Platform as a Service o plataformas como servicio, que básicamente eliminan la necesidad de las compañías de administrar esa infraestructura de las que les comentaba, que normalmente pues está asociada al hardware y a los sistemas operativos y les permite a las empresas, pensando más a este nivel, les permite a las empresas centrarse en la implementación y en la administración de sus aplicaciones. Entonces nos quita como esa carga administrativa. Esto contribuye pues a mejorar la eficacia, pues no tiene uno que preocuparse de los aprovisionamientos de recursos, de la planificación de la capacidad, en muchos casos, del mantenimiento del software, de los parches, ni ninguna de las demás arduas tareas que conlleva la ejecución de una aplicación. Ejemplo de esto pueden ser algunos servicios serverless como Lambda. Entonces, y ya a un nivel aún más arriba está el software as a service. En la mayoría de casos, cuando se habla de software como servicio, en realidad se habla de aplicaciones de usuario final. Entonces, no se tiene que pensar en cómo se mantiene el servicio ni cómo se administra la infraestructura subyacente. Solo debo preocuparme por cómo utilizar el sistema un sistema de software concreto. Entonces, un ejemplo común de esto, de las aplicaciones SaaS, es por ejemplo Gmail. Entonces, es un programa de correo electrónico, todos lo conocemos, basado en la web, que permite enviar, recibir mensajes sin tener que administrar ni preocuparnos por la incorporación de características, por los protocolos de comunicación, ni mantener los servidores, ni los sistemas operativos en los que se ejecuta Gmail, ni nada de eso. Solo nos preocupamos por enviar y recibir correos. Entonces, esas son abstracciones que van subiendo un poco de nivel. Y ya como un tercer concepto importante con el que quería arrancar y que quería que se tuviera claro, es el tema de implementación de esta informática en la nube, que seguimos comentando sobre eso. Entonces, voy a destacar estos 3 que están ahí en el slide. Entonces, tenemos la nube, que puede ser pública o privada. Entonces, sabemos que una aplicación basada en la nube se encuentra implementada pues totalmente en la nube, de tal manera que pues, todos sus servicios pueden ejecutarse o encontrarse allá. Entonces hay soluciones híbridas también, como soluciones que implementan la nube, y pues también otro concepto que es en instalación o on-premise, que es básicamente de TI antigua. Estoy hablando en las instalaciones o on-premise. Entonces, antes se decía que este podía ser más seguro ya que tenías tus datos bajo tu techo, pero con los avances en seguridad de la nube, de las nubes públicas como AWS, de los sistemas de replicación, los backups y la confianza que se ha ido ganando con el tiempo, ya no es este un argumento, ya no es de los argumentos más fuertes como para optar a soluciones totalmente on-premise. Entonces, de ahí nacen algunas soluciones como algunas soluciones híbridas donde algunas compañías tienen o una parte en
on-premise y otra parte en la nube. Esto a veces lo puedo uno tender a ver en empresas como bancos o entidades gubernamentales que usan soluciones con este tipo de infraestructura híbrida para, por ejemplo, para tener on-premise algunas bases de datos y otra información, otros procesos corriendo en cloud. Entonces, eso lo podemos ver en entornos como eso. Ahora, ya habiendo entrado un poco más en calor y ya veo que somos un poco más de participantes, entonces empecemos a hablar de AWS, así que empecemos a hablar de lo chido. Entonces, hay negocios que surgen de forma inesperada, a veces como consecuencia de otros negocios. Así que permítanme contarles una historia. A medida que crecían de manera exponencial las ventas online a través de Amazon.com, también lo hacían sus necesidades de infraestructura tecnológica. Para hacer frente a la gigantesca demanda de las compras navideñas, la compañía Amazon, la compañía de comercio electrónico, se hizo con una inmensa cantidad de servidores, pero no tardaron en darse cuenta de un problema. El resto del año, una inmensa capacidad de computación y almacenamiento les sobraba. De este modo, en 2006, con todo el conocimiento y la práctica adquirida en la gestión de sus servidores, Amazon tomó una decisión importante: comercializar espacio en sus máquinas, comercializar capacidad de sus máquinas. Y lo que hasta entonces era un concepto prácticamente desconocido fuera del mundo informático, el denominado cloud computing, se convirtió en una realidad vendible y más tarde en un boom global. Entonces, es así como Amazon Web Services tiene la confianza de las mayores compañías y las empresas emergentes más innovadoras del mundo. Entonces, ofrece la flexibilidad de lanzar aplicaciones independientemente del sector en el que pertenezca y del caso de uso en particular. AWS posee un amplio conjunto de productos globales basados en la nube, incluidas aplicaciones de informática, almacenamiento, bases de datos, análisis, redes, móviles, herramientas para desarrolladores, herramientas de administración, herramientas de IoT, de seguridad y empresariales. Entonces, hoy en día saber de cloud es un muy buen skill o una muy buena habilidad. De hecho, lo que les comentaba al principio, muchas empresas lo tienen como habilidades core que debería tener un ingeniero de datos. Entonces, hoy en día he notado que a un ingeniero de datos normalmente se espera que sea un buen programador, que sepa usualmente de Python, que sepa SQL, bases de datos, que entienda algunos conceptos, y el conocer de cloud se ha vuelto esos skills claves para un ingeniero de datos. Pero no nos limitemos solo a eso, solo a este rol, ya que para los científicos de datos, los analistas, los BI y demás roles en data, conocer de esto puede darles una muy buena ventaja competitiva. Porque si bien el ingeniero de datos usualmente es responsable de desplegar algunos pipelines, algunos ETLs, algunos procesos sobre AWS, el analista de datos también tiene necesidades de ir a consultar data desde un Redshift, o ir a consultar datos en un, ir a consultar data con una tina para ir a llegar a los datos de C3, o ir a consultar bases de datos en Redshift, que es una solución de Data Warehouse. Entonces, el BI puede usar herramientas como QuickSight para construir tableros, puede consumir información desplegada en alguno de los diferentes servicios. El científico de datos o el Machine Learning Engineer puede construir notebooks en SageMaker, o puede hacer uso de Spark para correr entrenamientos. Entonces, en definitiva es un skill que interesa a muchos perfiles, no solo a los ingenieros de datos, sino a muchos otros más, y saber de esto definitivamente será una ventaja competitiva. Así que vamos por ello. Ahora,
¿podría certificarme de alguna manera mis conocimientos en cloud? ¿Podría de alguna manera validar que sé algo de cloud? Claro que sí, y no esperemos más para hablar de eso. Entonces, AWS tiene un programa de certificaciones que de hecho, así como lo tienen las otras nubes, tiene cierto respeto y vale la pena tenerlo en cuenta cuando empezamos a aprender sobre nube y suele ser un objetivo cuando vamos adquiriendo experiencia y aprendiendo sobre nube, que básicamente es validar ese conocimiento que tenemos, que muchas empresas en procesos de reclutamiento valoran que se tengan estos skills. Incluso internamente muchas empresas valoran a sus profesionales cuando se certifican. Entonces da cierto prestigio, de alguna manera valida que esa persona tiene un nivel de experiencia sobre cloud, tiene incidencia sobre el salario inclusive, y para los empleadores que su gente se certifiquen en herramientas como AWS también les da una ventaja, sobre todo, por ejemplo, en consultoras donde puedes ofrecer tus profesionales con certificaciones, dando como una mayor garantía de sus conocimientos. Entonces, por donde lo veamos, es una ventaja certificarse. Entonces, ¿y cómo podemos hacerlo? Pues les tengo un camino y es participando de forma activa en el grupo de estudios. Entonces, participando en el grupo de estudios de AWS, vamos a podernos preparar si queremos empezar a certificarnos, vamos a aprender bastante de AWS, vamos a ir juntos de la mano, vamos a ir explorando diferentes servicios, herramientas. Entonces, este es un buen camino. Usualmente la certificación, la primera certificación es la de Cloud Practitioner, que la ven hacia la parte de abajo, que hace parte del nivel Foundational, pero pues hay otros niveles también a los que podremos irle apuntando. Entonces, continuemos charlando de este tema. Y como tocamos el tema de las certificaciones, que es algo que mola, como diría un amigo español, es algo que interesa bastante a la hora de que empecemos a aprender, pues el camino por el que podemos empezar es el Cloud Practitioner. Si bien es la primera certificación, yo recomiendo ir primero por ella, así que querramos saltar de una vez, no sé, a un arquitecto. Recomiendo además porque AWS da unos beneficios si empezamos por esto. Entonces, desglosémosla un poquito, si bien vamos a profundizarla un poco más con la participación de José, que de hecho tuvo la oportunidad de presentar este examen y aprobarlo. Vamos a comentar un par de cositas alrededor de esta certificación. Y quiero empezar contándoles que, como ven en pantalla, esta certificación tiene 4 dominios. Entonces, 4 cosas que va a evaluar con un respectivo porcentaje, como lo ven ahí en la imagen, en cuanto a la relevancia, por decirlo de alguna manera. Esto se puede ver reflejado en la cantidad de preguntas o en la forma de las preguntas hacia donde podrían ir enfocadas. Entonces, hay un dominio de conceptos cloud, de seguridad, de tecnología y de facturación. Entonces, comentemos un poco más sobre eso, desglosémoslos rápidamente. Entonces, cuando hablamos del dominio de Cloud Concepts, básicamente lo que se espera en este dominio es que podamos definir la propuesta de valor de AWS. Entonces, que definamos algunos aspectos que entendamos algunos aspectos sobre la economía de AWS y que diferenciemos pues los diferentes principios de diseño de arquitectura cloud. Adicionalmente, que podamos entender las 6 ventajas del cloud computing, que básicamente, y se las comenté hace un momento, que básicamente es cambiar esa inversión de capital por costos variables, que era lo que hacían antiguamente las empresas, que decían, cogían a sus ingenieros en reunión los directivos y les decían, bueno, ¿qué capacidad necesitaban? Y ellos ahí como que en sus cálculos, entonces decían, no, tanto, y hacía la empresa la inversión, había que montar un rack, había que poner unos servidores, había que instalar unos sistemas de refrigeración, unos administradores dedicados a que eso no se cayera, a que eso funcionara,
y había un costo asociado a eso, pasaban los años, se desactualizaban los equipos, había que volver a hacer otra inversión en reactualizar equipos o podían llegar a fallar y tocaba asumir esos costos, además de que había una curva de aprendizaje con los profesionales de pronto que accedían a estos o no era tan fácil y tomaba un tiempo. Entonces eso es lo que espera el cloud computing en general, más allá de AWS, es que se cambien esos costos de inversión de capital por costos variables. Entonces, y variables, ¿por qué? Porque yo estoy pagando lo que consumo, estoy pagando las aplicaciones que uso y demás cosas, que a la larga termina siendo beneficioso a nivel económico para las empresas. Entonces, sigamos hablando un poco de esos beneficios. Entonces, beneficiarse, pues, de la economía de escala. Entonces, AWS hace unas inversiones grandísimas y cierra negocios con proveedores fuertes para comprar miles y miles de servidores. Esto pues obviamente le da unos descuentos grandísimos y estos descuentos AWS se los transmite a sus usuarios de diferentes maneras. Entonces al usar AWS nos estamos beneficiando de unos bajos costos que en parte son por esa economía de escala o por la reducción en costos que logró AWS al comprar muchísimos servidores. Entonces, otra de las ventajas del cloud computing es dejar de adivinar la capacidad. Entonces, a veces nos tocaba, como sobre todo a veces en temas de datos, es un poco más difícil en algunos escenarios calcular cuánto procesamiento y cuánta memoria voy a necesitar para que corra mi job. A veces intentar pensar en cuánto puede ser eso es difícil porque no hay una cifra como tan exacta a veces y puede que mi job no consuma o mi proceso no consuma mucho, pero en algún punto hice algo y hubo una etapa que de pronto no está muy optimizada y se disparó el consumo o, o diferentes cosas que pueden llegar a suponer a suceder. Entonces, a veces se tendía a adivinar esa capacidad, entonces a veces se quedaba o muy larga o muy corta esa capacidad. Con la nube tenemos la ventaja de que podemos escalar y que es elástica, es decir, que ella se puede autoescalar o puede escalar de forma automática, haciéndonos reducir costos, de tal manera que si necesitamos más capacidad, ella aumenta capacidad. Si necesitamos menos, ella reduce. Esto es especialmente útil, por ejemplo, o lo implementan algunas empresas, como por ejemplo Platzi. Platzi tiene sus servidores y que le dan vida a su aplicación web. Cuando llega el PlatziConf, la cantidad de usuarios logueados, la cantidad de usuarios dentro de la aplicación aumenta considerablemente. Y que se logueen más usuarios implica replicar bases de datos, porque hay que ir a consultar a bases de datos si ese usuario existe o no, implica replicar demás aplicaciones, entonces eso implica una necesidad de capacidad notablemente más grande, pero que se va a usar de pronto solo un día en el año. Entonces, ¿qué es lo que hace Platzi? Pues escala, aumenta servidores, tiene su evento y luego a lo que acaba el evento se vuelve a desescalar y sigue operando de la manera que lo venía haciendo. Así hacen muchas otras empresas también cuando tienen eventos online o promociones o épocas de descuento y demás. Entonces, esa es otra de las ventajas que nos ofrece el cloud. También podemos incrementar la velocidad y la agilidad. Lo que les decía, como muchos emprendedores hoy en día tienen una idea de negocio, le tiran lápiz al tema de pronto más financiero de negocios y la parte tecnológica deja de ser una preocupación tan grande porque ya gracias a la nube podemos de forma rápida, podemos desplegar y tener una aplicación en cuestión incluso de minutos ya podemos tener algo andando, lo que nos permite enfocarnos en las cosas más importantes, en lo que importa de pronto para una compañía o de pronto nos interesa más, el modelo o nos interesa más el código que de pronto cómo va a correr. Por ejemplo, voy a correr un proceso de Spark, me interesa más es el proceso de Spark como tal, el código, las optimizaciones,
que la infraestructura que puede ir abajo, que de eso, que cuántos nodos voy a necesitar, que demás cosas. Entonces, gracias a la nube, podemos de pronto desligarnos un poco de eso. Si lo necesitamos, podemos ir a decir cuántos nodos necesito, cómo voy a desplegar, qué capacidad podemos ir. Pero si no, podemos incluso hacerlo de forma serverless, que es un concepto que, como les decía, vamos a ir desarrollando, y es un concepto que pega fuerte cuando hablamos de nube, y que nos ayuda a mantener esa agilidad y concentrarnos en lo que más importa. Y finalmente, se podría decir que una última ventaja de la nube o de la computación en la nube es que podemos ser globales en minutos. Nosotros podemos subir una aplicación web. Tenemos nuestra página, nuestro host, y esta aplicación web ser consumida en todo el mundo. Puedo ponerla en diferentes regiones, puedo ponerla, no sé, puedo dejarla disponible en Australia, y que cualquier persona que en Australia quiera consumir mi aplicación, así está al otro lado del mundo, así esté en el futuro, si pensamos en zonas horarias, así esté en Australia por allá donde a veces estaba David. Entonces, así esté lejos, nosotros podemos tener aplicaciones disponibles con latencias bien bajas al poder acercársela a nuestros usuarios. Entonces, en pocas palabras, podemos ser globales de forma rápida y sencilla. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de AWS, como hemos venido viendo, empezamos a hablar de servicios, de demás, y en AWS, en general en las nubes, pero en AWS, hablando particularmente, hay muchos servicios y soluciones para muchas cosas. Podemos categorizarlo en 23 categorías de servicio que tiene AWS. Entonces, como vemos, hay categorías de analytics, hay categorías de storage, de database, de blockchain inclusive, de realidad virtual, de videojuegos, de integración de aplicaciones, y dentro de todas esas categorías hay distribuidos más de 200 servicios. Entonces, es bastante lo que podemos hacer con la nube. Podemos acceder a la nube también por una línea de comandos, podemos usar los SDKs, que nos permiten, bien sea con el lenguaje que nos guste, Python, PHP, Java, Node.js, entre otros, podemos acercarnos a la nube. Entonces, sigamos hablando del siguiente dominio, y es que es uno de los dominios, a mi parecer, más importantes, y es el dominio de la seguridad. Y es que con esto, AWS, pensando en el examen de Cloud Practitioner, espera que se entienda el concepto de responsabilidad compartida, digamos, qué es responsabilidad mía y qué es responsabilidad de AWS, que se entiendan los conceptos de seguridad y compliance, que se identifiquen las capacidades de administración de accesos, los recursos para darle soporte a la seguridad. Y se destaca la seguridad porque es que AWS fue pensada para respaldar centros de datos de bancos, de ejércitos y de demás entidades. Es por esto que la seguridad es su principal prioridad. Entonces, fue diseñada para la seguridad, está constantemente monitoreada, está altamente automatizada, altamente disponible y altamente acreditada, porque también cuenta con unas acreditaciones que la avalan como un entorno seguro para nuestras aplicaciones. Ahora, hablemos del tercer dominio, que son las tecnologías. Entonces, aquí básicamente se engloban pues servicios, los servicios core. Se espera que pues quien presente el examen conozca de los servicios core de AWS. No, a este nivel, al nivel de Cloud Practitioner, no es necesario que sea un experto en los servicios, que simplemente los conozca y sepa más o menos qué pueden hacer los servicios más importantes. No se tiene que aprender los más de 200 servicios, que sepa de las metodologías de despliegue y operación de estos servicios, que sepa de los recursos de soporte tecnológico y que sepa de infraestructura. Entonces, aquí vale la pena destacar, y es que AWS proporciona una presencia global, de hecho proporciona la presencia global más extensa que cualquier otro proveedor de nube.
Y para respaldar su presencia global y garantizar que los clientes reciban servicios en todo el mundo, se está aumentando la infraestructura constantemente y a una velocidad acelerada. De hecho, cada región tiene al menos 2 AZs, que son como zonas de disponibilidad. Entonces, la mayoría tiene 3 y algunas tienen incluso hasta 6. Entonces, cada Z pueden ser varios centros de datos internamente. Entonces, digamos, hay una región, por ejemplo, la región de Brasil. Entonces, la región de Brasil tiene como 3 data centers que son las llamadas zonas de disponibilidad y que están separadas geográficamente alrededor de unos 100 kilómetros entre la una y la otra. Entonces, y esto pues lo hace también más resistente a temas de desastres naturales. Cada data center de AWS pues está capacitada con autonomía de energía en caso de que hayan cortes, una red de internet de, de alta velocidad, seguridad física y demás. Entonces, por otro lado, también hay un concepto que me parece interesante y es que son los llamados Edge Locations. Entonces, estos también son puntos físicos, son otros centros de infraestructura, otros centros tecnológicos de AWS y sirven para cachear datos. Entonces, por ejemplo, si un usuario está lejos de la región, entonces yo puedo cachear los datos a un edge location más cerca de donde van a estar mis usuarios y con eso disminuir la latencia. Esto es clave porque ahí hay muchos servicios donde la latencia es una variable bien importante. Y finalmente están las local zones. Entonces, estas zonas locales, esto es un nuevo tipo de implementación de la infraestructura de AWS que acerca a los servidores a un gran número de poblaciones. Entonces, con esta se puede ejecutar aplicaciones sensibles a la latencia porque estamos teniendo los equipos cada vez más cerca a las poblaciones. Entonces son como, hagan de cuenta, como una extensión de las regiones. No son otra región, es una extensión de otras regiones y poseen una conexión de internet rápida y segura. Entonces, las instancias, cabe resaltar que las instancias, por ejemplo, hablando del servicio EC2, que dijimos que eran los servidores al servicio, entonces las instancias de EC2 y otros recursos de AWS en las zonas locales puede que tengan precios diferentes a los precios que tiene los servicios en una región. Entonces, como para que lo tengan presente. Y como dato adicional, que es un dato que como suramericanos deberían sacarnos una sonrisa, es que AWS compartió durante el último re:Invent, que es como su evento global, que fue en Las Vegas, si no estoy mal, compartió que en 2022 la compañía invertirá y lanzará más de 30 zonas locales, estas que les contaba, en las principales ciudades del mundo. Y dentro de las zonas proyectadas se encuentran unas en Colombia, Chile y Argentina. Entonces, eso es una muy buena noticia porque vamos a tener infraestructura en estos países que, si lo ven, pues lo hacen porque tienen cierta ubicación estratégica y porque acerca cada vez más los servicios y la infraestructura a las poblaciones del sur del continente. Eso nos trae pues beneficios en temas de latencia y velocidad y demás cosas. Y ya el último dominio, hablemos de facturaciones y costos. Entonces, ¿qué se espera con esto a la hora de evaluarlo a AWS? Con el cuarto dominio, ¿qué se espera? Pues que básicamente sepamos comparar y contrastar los precios de los diferentes modelos de AWS. Entonces, tenemos modelos como, por ejemplo, los que están ahí en la imagen, que es pague por uso, o yo puedo tener instancias reservadas. Por ejemplo, si soy una empresa y sé que voy a usar esos servidores, sé que voy a usar esas instancias de EC2 todo el año, porque yo voy a necesitar operar, entonces puedo usarlas sí o sí todo el año. Entonces yo lo que hago es que las reservo y le digo a AWS, yo voy a usarle esa capacidad todo el año. Entonces, denme un precio especial y a AWS le puede dar hasta un 72% de descuento si ustedes le reservan como esas instancias por un tiempo. Y también pues usar más puede ser pagar menos en cierta medida. Si lo vemos, por ejemplo, con servicios como S3, que es el servicio que nos permite almacenar archivos con una
a nivel de objetos, eso. Entonces, por ejemplo, si entre más ocupe de S3, AWS me empieza a dar unos precios especiales por gigabyte almacenado al mes. Entonces, entre más use, puedo tener también más beneficios. También, pues, en esta parte, pues, en la prueba se espera que pues uno tenga una idea sobre los tipos de soportes, que hay unos soportes pues para desarrolladores, que hay unos soportes para negocios y hay otros a nivel enterprise o para empresas, que esos soportes implican pues una persona, por ejemplo, a nivel enterprise, una persona que está ahí siempre disponible de AWS, que si me pasó algo yo lo tengo ahí y le puedo consultar, que si se me cayó algo yo tengo servicio 24/7 para que me ayuden a resolverlo. Entonces, demás cosas alrededor del soporte. Y como este tema de las certificaciones está interesante, y como ya acabamos de ver lo que eran los 4 dominios que nos evalúa la certificación, me gustaría darle la palabra a José, que nos puede contar un par de cositas más alrededor de esto, unas cositas bien interesantes, y de paso, pues, trasladarnos algo de su experiencia presentando este examen, presentando los exámenes de AWS y pues certificándose en esto. Entonces, José, te doy la palabra. Muchas gracias, Milton. Agradeciendo tu tan didáctica presentación. Muy bien. Como bien han mencionado en el chat, hay varias personas que están muy atentas. Alexis Araujo, gracias por colaborar con las respuestas. Desde ya invitado para que puedas participar en alguno de las próximas charlas del tema que vayamos desarrollando. Bien, para entender el tema de la certificación, primero quiero partir por que podamos ver cuál ha sido el market share el año pasado en el primer cuatrimestre. Como vemos, AWS desde sus inicios es quien lidera y es el principal cloud provider. Le sigue con Azure, ha crecido bastante a raíz de la pandemia también. Y luego le siguen Google Cloud, Alibaba, IBM, Salesforce. Por ahí también alguien comentaba de que Oracle está en la cola, ¿no? Cuando veíamos el cuadrante de Gartner. Y sí, pues justamente mi opinión es que Oracle, un poco quizás el símil, recuerdan que siempre se habla de Netflix versus Blockbuster. Oracle quizás en un momento dijo, esto de la cloud va a ser una moda y no creo que empresas que tienen grandes servidores migren sus equipos. No, esto no va a funcionar. Y ya ahora ya brinda servicios de cloud, pero fíjense, solamente tiene un 2% del mercado. A nivel de inversiones, podemos ver los montos, el pronóstico para el año 2022 en millones de dólares. Por ejemplo, uno de los datos más curiosos es que el tema de infraestructura, como lo ha explicado Milton, el IaaS, del 20 al 2022 casi va a duplicar el tema de inversión. Y haciendo un total de, fíjense, de casi 397 mil millones de dólares. Estamos hablando de un mercado gigantesco en lo que es el tema de cloud. En cuanto al tipo de inversión, podemos ver también aquí, vamos a empezar de la información en la parte inferior, cómo va bajando, va decreciendo el tema de inversión en servidores dedicados, en infraestructura propia, on-premise. Y el margen que va creciendo es justamente el naranja en inversión hacia la nube. Esto es más o menos lo que se tiene proyectado que las empresas van a invertir hacia el 2025. Latinoamérica no es ajena a este impulso en la industria. Hay un gap, hay una necesidad de mayores profesionales capacitados en temas de desarrollo y obviamente en temas de cloud. No sé si está actualizado, me dio curiosidad cuáles son los unicornios latinoamericanos
vemos que Brasil y Argentina son los que lideran y todas son empresas tecnológicas. Todavía no tenemos un unicornio peruano. Esperemos que en los próximos años se pueda lograr. Todas estas, una ventaja que comentaba Milton, por ejemplo, es la capacidad, la agilidad, la capacidad de crecimiento. Ahora un emprendimiento no necesita invertir cash front, no necesita comprar servidores, simplemente sube a la nube, incluso con las opciones que te dan cuando creas por primera vez una cuenta, tienes acceso gratuito a una capa, a una serie de servicios, entonces puedes experimentar allí, puedes incluso usar software de terceros, puedes montar soluciones que te van a costar o cero o pocos dólares. Esa es una gran ventaja que tienen los emprendimientos y fácilmente luego pueden escalarlos. Una vez que tienen el producto mínimo viable, han encontrado la forma de darle solución a un problema, entonces luego pueden crecer, pueden replicar, pueden seguir probando. Por ejemplo, no sé si esta empresa me causa, ya le había visto antes, Vitex, tiene varios clientes acá en Perú, es una empresa brasilera que da soporte a retailers generalmente en temas de comercio electrónico. Amazon anunció en diciembre del 2020 que iba a invertir en capacitar a más de 29 millones de personas a nivel mundial con conocimientos sobre cloud computing. ¿Y esto por qué? No es porque sean muy buena gente y pues quieran apoyar a todas estas personas. Hay una carencia, hay una necesidad de profesionales capacitados en la nube. Y es por eso que no solo Amazon, sino todas las empresas cloud, ahora último lo vemos con mayor frecuencia, están apostando por capacitar en forma gratuita a cualquier persona y de tal modo que puedan ocupar esta necesidad de profesionales que se tienen con conocimientos en la nube. Entonces la pregunta, ¿debo certificarme? ¿Qué opinan ustedes? Ahí los leo un poco en el chat. Sí, con mayúsculas. Por supuesto, of course, de todas maneras. Obviamente, ¿por qué es importante certificarnos? ¿Qué pasa si yo, pues, conozco, soy un capo de la nube, la rompo en todos los proveedores? ¿Por qué tengo que certificarme? ¿Cuál es el paso? ¿Qué beneficios tengo al certificarme? Hablando solamente de Amazon, primero está el tema de un distintivo digital, es decir, que los profesionales puedan reconocer, puedan verificar que eres un profesional capacitado. ¿Y quién da esa certificación? ¿Quién asume que tú eres un profesional capacitado? Pues el mismo proveedor. Eso es algo sumamente poderoso. El otro día compartieron en los grupos de Telegram una especie de meme en el cual una empresa argentina, me parece, estaba solicitando personal que no se haya, decía, ¿no? Literalmente, no revisaremos los currículums de personas que tengan capacitación en Udemy, en Platzi, donde más, si recuerdan algunos, creo que hasta en YouTube. Es decir, y tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, yo prefiero contratar gente que el mismo proveedor me certifica que está capacitado para poder trabajar con las herramientas. Cuando uno se certifica, por ejemplo, en Amazon, obtiene un 50% de descuento en la siguiente certificación. Una vez que tienes tu segunda, tercera, siempre cuando vas a tomar una nueva certificación, tienes ya un 50% de descuento. Hasta antes de la pandemia se organizaban eventos. Por ejemplo, Amazon no tenía oficina acá en Perú. Venían gente de Argentina y de Chile a generar eventos de capacitación para los partners. Pero desde hace un par de años, sí, un año aproximadamente antes de la pandemia, abrieron oficina. AWS ya tiene una oficina acá, local.
y bueno, es pequeña y obviamente va a crecer con el tema que hemos visto y el tema de las regiones. Latinoamérica es una región bastante, digamos, apreciada por los cloud providers en general, desde mi punto de vista. Google hace poco ha abierto una región. Ya en las siguientes charlas iremos diferenciando, porque alguien preguntaba por ahí dónde estaba Perú, ¿verdad? En Perú no hay una región. La única región en Latinoamérica a nivel de Amazon está en Brasil. En Colombia no hay una región. Me parece que es una zona de disponibilidad. Pero esto está cambiando, está habiendo inversión porque también hay talento en Latinoamérica. Entonces tenemos que aprovechar la ola. Estamos viendo que están dadas todas las condiciones, ¿no es cierto? Se necesitan personal calificado, hay capacitación gratuita de parte de los proveedores, hay inversión en infraestructura en nuestra región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subirnos a la ola. Una vez certificados, eres miembro de la comunidad global de certificados de AWS y bueno, también tienes descuento para souvenirs y otras, comprar algunos elementos de Amazon. Repasando un poco lo que ya habíamos visto, Milton nos había presentado esta imagen. En Amazon tú puedes obtener cualquier certificación sin necesidad de tener una certificación anterior. Es decir, para obtener el Solution Architect no necesitas dar el Cloud Practitioner, o para obtener una de especialidad no necesitas tener como prerequisito alguna anterior. Ahora, se recomienda, obtener el Cloud Practitioner. ¿Para qué? Porque te da el 50% de descuento en las siguientes certificaciones. Entonces me parece que es la más obvia. Y 2, porque te familiarizas con el examen. Al dar la prueba, no todos reaccionan del mismo modo a los exámenes. Hay personas que se ponen más nerviosas, se bloquean, etc. Entonces, si apuntas a un Solution Architect, puede hacer que no lo apruebes no por falta de conocimiento, sino porque te ganen los nervios. Entonces, no es una mala idea dar o obtener primero el Cloud Practitioner. Cuando yo lo di hace un par de años, lo hice en modo presencial en un instituto que tiene un local en Miraflores, pero el método es el mismo. Es decir, te dan una computadora, tienes un límite de tiempo, hay un software, ingresas, no puedes tener, por ejemplo, ningún elemento, ni celular, llavero, nada en los bolsillos. De esto hablaremos un poco más a detalle. Y luego tienes el tiempo necesario para dar tu examen. Una vez que das tu examen, y al final de la prueba sale si has aprobado o no, es automático. No puedes ver las respuestas correctas o no de los exámenes. Simplemente te sale el puntaje general que has alcanzado y si es que lo has aprobado o no. Bien, entrando un poco más al detalle sobre la certificación Cloud Practitioner. Este examen está dirigido, como pueden ver, a cualquier persona que tenga conocimientos básicos. Voy a incidir en eso. Conocimientos básicos de la plataforma de AWS. 6 meses de exposición, es decir, que hayas entrado a la consola, que hayas utilizado los diferentes servicios, que hayas creado alguna base de datos, que hayas creado un bucket en S3, que hayas hecho algunas conexiones, un servidor web, etcétera. ¿Para qué? Para que tengas esa familiaridad. Luego vamos a ver cuál es obviamente la ventaja de tener una experiencia práctica, no solamente leyendo libros o siguiendo algunos tutores. Sí se necesitan conocimientos de TI básicos, porque se habla temas, por ejemplo, de bases de datos. Entonces, si de hecho hay alguna persona del ramo comercial o educativo que quiera postular, pues puede dar el examen, pero va a necesitar una base adicional en conocimientos de TI. No se desarrollan o no te evalúan sobre todos los servicios, sí los principales, los que son core,
Hay preguntas muy específicas, hay preguntas que son como ejemplos en situaciones y que te dan opciones para responder. Luego vamos a ver un poco más al detalle esto. Bien, el examen es de nivel básico, dura 90 minutos. Cuando yo lo di, había una opción en la cual el examen estaba en inglés y tú podías escoger la opción de decir que no hablas el inglés, tienes otro idioma, y te daban, si mal no recuerdo, 30 minutos adicionales. Como ahora ya estaba apareciendo exámenes en español, no sé si siga la opción. Tendríamos que revisar, hacer una simulación de compra. Al momento que tú vas a programar tu examen, vas llenando tus datos, vas escogiendo una serie de opciones y una de ellas es la de obtener un tiempo adicional. Se hacía por única vez, no para cada examen, de tal modo que en los siguientes exámenes ya estaba marcada esa opción de tiempo adicional por utilizar un idioma diferente. El costo es de $100, el del Cloud Practitioner, y si hacemos un poquito de matemáticas, fíjense, si optas por ir de frente al Associate o al Professional, estos cuestan $150 y $300. Entonces, si das primero el Cloud Practitioner, los otros exámenes ya vas a tener un 50% de descuento, ¿no? Vas a tener 75, por $175, digamos, podrías dar el del Cloud Practitioner y el Associate. El formato de preguntas son 65 preguntas de opción o respuesta múltiple. Aquí sí hay que, la recomendación cuando veamos el tema del examen, pero ya se los adelanto, es leer muy bien la pregunta. Muchas veces en el enunciado dice marque 2 opciones. Entonces marcan la opción correcta, pero marcaron solo una, no 2 opciones. O puede ser que la respuesta sea negativa. ¿Cuál de las opciones no es considerado, por ejemplo, un sistema de base de datos? Te dan 4 ejemplos, entonces tienes que marcar el que no es o el que sí es. Hay que tener mucho cuidado al leer el enunciado. Existen 2 empresas que puedes tomar el examen, que son BUG y PSI. Las puedes dar online ahora desde tu casa, esa es una ventaja, pero también hay una, digamos, una preparación extra. El ambiente donde vas a dar el examen no tiene que haber ningún elemento de adornos. Te piden que con la webcam muestres en 360 grados el ambiente donde vas a dar el examen para evitar que haya un plagio. No puedes tener celular a la mano ni ningún otro elemento. Y todo el tiempo tienes que estar mirando. Muchas veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando no recordaba algo, me ponía la mano en la frente, bajaba la mirada tratando de recordar y de pronto alguien me hablaba por el software y me decía que tenga la mirada siempre hacia la pantalla, ¿no? Entonces ahí puede que luego, lo que les decía anteriormente, ahí te juega un poco los nervios y pues empieces a bloquearte a la hora de resolver las preguntas. Muy bien, ¿qué recursos tenemos para poder prepararnos? Si tú entras a la página, a Google y buscas, vas a ver que las 4 primeras opciones son de pago, ¿no? Son anuncios de Udemy, ExamLab, Platzi, DTech, en las cuales te ofrecen capacitación, te ofrecen simulacros de exámenes para que puedas obtener la certificación. Pero Amazon este año, hace muy poco tiempo, nos ofrece el AWS Skill Builder para poder llevar capacitación gratuita. Esta es la dirección. Luego vamos a compartir en PDF esta presentación para que puedan tener los links a la mano y puedan ver cada uno de los recursos. Otro recurso está en la misma página. Vamos a hacer un pequeño demo de unos minutos, en las cuales puedes encontrar tutoriales prácticos. Por ejemplo, cómo alojar un sitio web, cómo crear una máquina virtual en Linux. Y así vas siguiendo los ejemplos que te van dando, que son en base a imágenes, es estático, pero que sirve para poder hacer una simulación y poder ir digamos, consolidando algunos conceptos. No basta con leer.
no basta con encontrar un libro, no basta con que en el grupo alguien diga, oye, ¿quién tiene algún banco de preguntas? Toma, acá hay 650 preguntas. Puedes aprenderte de memoria, pero si no entras, como dijo Milton, si no te ensucias las manos, si no entras a la consola, si no creas tú mismo un bucket, si no creas una instancia S2 en Linux o en Windows, entonces el conocimiento que vas a lograr va a ser efímero. Tienes que consolidarlo con la práctica. También puedes leer la documentación. Esto es algo un poco más pesado, pero que sí se hace, es recomendable, por ejemplo, para la gente de desarrollo, ¿no? Alguien preguntaba hace poco qué era un SDK. Tú puedes crear un software propio, un desarrollo interno, y en ese tu desarrollo quieres que se conecte al storage, al S3. Entonces necesitarás revisar la documentación para ver cómo es que debes enviar la data, las credenciales, cuáles son los APIs que debes utilizar para que desde tu software conecte a la nube en forma directa sin necesidad de que la persona entre a la consola del mismo Amazon y desde allí cargue manualmente, por ejemplo, un archivo. Otros recursos son las guías. Aquí también tienen el link, la vamos a revisar en unos minutos, en las cuales te dan una vista general de qué es lo que te van a evaluar, cuáles son los ítems más importantes. Entonces te puedes guiar de esta para ir dando un checklist, te creas una lista de tareas para aprender todo el conocimiento que necesitas adquirir. Entonces te creas tu cuadrícula, vas poniendo ahí teoría y práctica y vas preparándote para poder dar tu examen de certificación. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño demo. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Para compartir esta otra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que podemos buscar AWS dentro de Google. Allí vamos a cualquiera, como ven acá ya hay propaganda. Podemos ingresar en este caso al primer link, al de Amazon. La dirección es aws.amazon.com. Y dentro de esta pantalla nosotros podemos ir por ejemplo, veíamos la documentación. En documentación vamos a entrar a Amazon S2. Esta es la parte menos bonita de una capacitación, ¿no? Pero como ves, acá puedes descargar material, también puedes revisarlo en HTML. Y aquí tú puedes revisar a profundidad el servicio en el cual estás interesado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estamos viendo en S2. Quiero levantar una instancia. Aquí hay guías para una instancia en Linux. Tienes formato PDF, Kindle. Y aquí vas a tener información, vas a tener conceptos. Y en algún momento vas a tener que entrar a practicar, ¿no? Esta es la parte, como les digo, menos interactiva del proceso. Volviendo al homepage, otra opción de aprendizaje lo tienes justamente aquí en Aprender. Y en Aprender tienes los tutoriales prácticos en la parte de introducción a AWS. En los tutoriales prácticos, por ejemplo, aquí quiero lanzar una máquina virtual Linux. Dura 10 minutos y aquí voy a usar un producto llamado Amazon Lightsail, nivel principiante. Y aquí me va dando los pasos. Debo tener una cuenta, obviamente. Necesito tener una cuenta para poder llevar este tutor. Y aquí me va dando paso a paso con imágenes. Cómo debo escoger, qué opciones, Linux o Windows, hasta que al final tengas lanzado tu servicio, ¿no? Te muestra los costos,
cuánto de memoria quieres, cuánto de almacenamiento, etcétera, ¿no? Recuerde, estamos evaluando la parte de recursos de tutoriales prácticos. Pero la parte más importante viene aquí en el training. Nuevamente en la parte superior, en la opción aprender, AWS Training, explorar la formación digital y tenemos el nuevo AWS Skill Builder. Muy bien. Aquí tenemos diferentes planes de aprendizaje. Por ahí preguntaban, acabo de ver en el chat, si debo estudiar en español o en inglés. Mi recomendación es que lo hagas en inglés, porque la mayor documentación generalmente viene en inglés. Se origina en inglés y después hay equipos que tienen que traducirlo al español. Muchas traducciones no son del todo buenas, son a veces literales y esto te puede generar confusión. Y viendo que si el mercado está, había una de las diapositivas en el cual el trabajo ahora remoto, muchas empresas de Estados Unidos o Europa necesitan personal capacitado, pues te vas a comunicar en inglés. Así que lo mejor sería que también te capacites en ese idioma. De todos modos, acá puedes hacer el cambio a español. Luego puedes buscar cuál es el tema en el cual te quieres capacitar. Como ves, existen diferentes opciones. Vamos a coger la primera que está mostrada aquí. Te muestra la duración, cuál es la estructura y aquí te muestra, por ejemplo, el Ramp Up Guide. La guía la vamos a descargar y la vamos a revisar luego. Te inscribes. Bueno, hay que iniciar sesión. Puedes iniciar sesión con una cuenta de Amazon. Me avisan cómo vamos de tiempo, Daniel. Me voy a apurar para que no nos excedamos mucho. Muy bien, una vez que ingresas, bueno, acá es sumamente sencillo, no hay que seguir nada más los pasos. Entonces te inscribes al curso de Block Storage. Y empiezas el aprendizaje. Ok, empezamos con la primera lección. Empezamos. Muchos pasos, ¿no? Bien, y aquí te va dando las indicaciones. Fíjense, yo me esperaba que haya una opción multimedia. Hay, de hecho sí las hay. Hay la opción para ver videos. Y ahí vas siguiendo la preparación. Ok, sumamente sencillo entonces este proceso. También había la opción de dar exámenes de práctica. Esto me di cuenta que lo hacen con un proveedor, un tercero. Bueno, acá sí hay un videito. Creo que no compartí la opción con audio. Ok. Muy bien. Entonces, quería un poco incidir en un tema que me parece sumamente importante que se va en algún momento a estudiar, la parte de responsabilidad compartida. No en todos los servicios Amazon es responsable. Y aquí quisiera compartirles esta noticia del 31 de enero de 2022. Hace poquito nada más. Un servidor, incluso la noticia está mal redactada, ¿no? Dice acá, un servidor que no estaba asegurado expuso más de 3 terabytes de registros de empleados del aeropuerto.
Y lo curioso es que la empresa pertenece a Securitas, pero no era un servidor, sino era un bucket de AWS, un bucket de S3, el cual no estaba asegurado. Es decir, no le pusieron la opción de ingreso con contraseña, simplemente era un bucket abierto que se puede configurar de ese modo. En algunos casos necesitarás hacerlo para algunas pruebas, pero después pues tienes que tener la seguridad correspondiente, ¿no? Entonces han filtrado información, fíjense, registros, fotos de documentos, fotos, por ahí veía en otra nota la foto de un DNI peruano, por ejemplo, de algún trabajador de la empresa, ¿no? Que tanto Colombia como en el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, acá alguien podría decir, oye, pero entonces AWS no es seguro. No, quien no aseguró la información fue el cliente. En este caso, esta empresa, Securitas, adquirió, tiene un contrato con Amazon, creó un bucket y no lo protegió adecuadamente. Entonces, no es responsabilidad de AWS allí, es responsabilidad del cliente. ¿Ok? Cuando veíamos estas opciones de las guías, acá habíamos descargado una, y con esto quiero terminar. En una guía te muestra, también te da links ordenados de algún modo de todo el aprendizaje que vas a realizar. Te va llevando paso a paso, y incluso si es que es una capacitación digital o si es que es un documento que hay que descargar y hay que leer, siempre hay que asegurarse de leer, de tener el documento actualizado, porque en cualquier momento pueden cambiar información. Recuerden, todos los proveedores de la nube constantemente están mejorando, están quitando servicios, están poniendo servicios nuevos. Entonces, siempre hay que basarnos en la última información que el mismo proveedor publique para los clientes. Ay, creo que esta parte, sorry, creo que compartí mal. Me parece que no vieron la guía. Bueno, dentro del archivo está, como les digo, el link para que puedan descargar la guía correspondiente. Bien, para terminar, en todo caso, Milton, te voy a compartir la última pantalla para que puedas explicar qué viene en las siguientes sesiones. Vale, José, estuvo bueno ese último ejemplo de responsabilidad compartida, porque a veces vemos casos como estos y tendemos a pensar de que, uy, entonces me voy a estar exponiendo si pongo mis datos en AWS, y no es tan así, porque ahí hay unos puntos hasta donde va AWS o a GCP o cualquier cloud. Hay una responsabilidad que tienen ellos, como garantizar el hardware, por ejemplo, y hay otra responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios sobre los datos, por ejemplo. Entonces, lo que nombraba José, los buckets se pueden dejar incluso públicos para que los acceda cualquier persona, simplemente con un linkcito o cualquier otra opción, o los podemos asegurar, encriptar, aplicarle un montón de capas de seguridad. Entonces, este ejemplo está bien chévere para resaltar esto. Entonces, si quieres, creo que estás compartiendo, José. Si quieres me regalas la pantalla. Ok, dale. Entonces, ¿qué viene? Ya José nos dio un spoiler. Entonces, ¿qué viene para el grupo de estudios de AWS? ¿Cómo hemos pensado este espacio para continuar aprendiendo? Entonces, vamos a seguir una estrategia que ha sido bien interesante dentro de la comunidad y que nos ha traído pues cosas valiosas, y creemos que puede llegar a funcionar bastante bien, y es seguir una bibliografía. En este caso, dentro de los libros que hay de AWS, encontramos y escogimos uno que precisamente está enfocado un poco más a lo que son nuestros intereses hacia la ingeniería de datos, ya que de AWS hay cantidad de bibliografías, algunas pues más enfocadas a temas de seguridad, arquitectura en general, pero pues tenemos un foco que está orientado hacia los datos, y escogimos
un buen libro que nos va a llevar por ese camino de querer aprender más sobre AWS. Entonces, este es nuestro roadmap. Este libro va a ser como nuestra guía para las siguientes sesiones. Vamos a ir desarrollando capítulo a capítulo. Vamos a ir aprendiendo sobre lo que nos ofrece este libro, que entre otras cosas está bien interesante porque no se enfoca solo en definir un servicio, sino engloba esos servicios dentro de casos de usos que pueden ser muy del día a día. Incluso no hablamos solamente de Athena y Redshift S3, sino hablamos de Data Warehouse, hablamos de Data Lake, de Lake Houses, que es otro concepto que está pegando duro en día. Entonces, eso es una de las ventajas que nos ofrece este libro, además de que en cada sesión, todas las semanas, vamos a tener pues un caso práctico. Entonces, no sé, la semana que estemos hablando de ciertos servicios, vamos a ver esos servicios con un caso de uso que puede ser desplegar una lambda luego de que ocurra un evento, que por ejemplo alguien subió un archivo S3 y la lambda está pendiente y eso lanzó una lambda que a la larga es un código que cree que hace alguna cosa. Entonces vamos a ir haciendo esos ejercicios prácticos e ir aprendiendo. Entonces, ¿por qué más nos lleva este libro y por qué ha sido una elección interesante y por qué estamos seguros de que va a ser un buen camino para continuar en este grupo de estudio? Porque engloba diferentes temáticas que son de nuestro interés, como el data management, que es donde podemos hablar de data warehousing, de data lakes, donde están algunas de esas herramientas que necesitamos como ingenieros, analistas, científicos, como servicios asociados a la ingesta, a la transformación, a la orquestación de nuestros pipelines de Big Data, algunos servicios para consumir data, un poco más asociado a temas de analítica y BI. Vamos a estar hablando de seguridad, de gobierno de datos, a explorar ese concepto de data lakes y lake houses. Vamos a hablar de arquitectura de nuestros pipelines, de streaming, de batch, de procesamientos batch o en lotes. Vamos a hablar de transformaciones de datos y optimizaciones, de cargas de datos en Data Mars, que es otro concepto también interesante, y de consulta de información y visualización y demás. Entonces, este va a ser nuestro roadmap, este va a ser nuestra guía para las siguientes sesiones y pues aprovecho para generar la invitación a todos los que hoy participamos aquí a que se pongan también de este lado, que es una bonita oportunidad. Yo lo he vivido en varias ocasiones y siempre es retador, pero es una bonita oportunidad de aprender un poco más. Cuando estás de este lado, pues te da la opción de indagar un poco más a fondo sobre el tema y poder aprender. De todos modos, no se espera que quien esté acá pues sea un completo experto. Acá estamos aprendiendo. Entonces, siempre va a estar el acompañamiento de la comunidad, siempre van a estar los diferentes espacios en Telegram, por ejemplo, donde vamos a poder hacer preguntas, consultar dudas. José y yo estamos con toda la disposición de apoyar ese proceso. Incluso cada semana nos vamos a reunir previamente con las personas que se hayan postulado para desarrollar el capítulo. Vamos a ver de qué forma los podemos apoyar y estar ahí. Entonces, les compartí recientemente el link les compartí el link del Telegram, así que no dejen de unirse. Por ahí también Alexis nos ofreció un material interesante que ha estado bien activo hoy en el chat y te lo agradecemos, Alexis. Entonces nos va a estar compartiendo también un material chévere. Vamos a compartir constantemente artículos, ahí nos vamos a apoyar. Entonces manden una manito arriba, un sticker con una manito arriba los que quieran postularse para en las siguientes semanas compartir o llevar a cabo alguno de estos capítulos. La idea es que podamos desarrollar los diferentes capítulos entre varios. Eso hace que sea un poco más chévere, más dinámico y
y que no se sienta una carga. De por sí los capítulos no son tan pesados, están bien desarrollados. Entonces déjennos un emoji en el grupito de Telegram y los vamos a estar contactando. Entonces este va a ser nuestro camino. Durante las siguientes semanas nos vamos a estar reuniendo todos los miércoles a esta misma hora, a las 10 de la noche, después del espacio de Power BI, y vamos a estar desarrollando este libro. Vamos a ir ampliando un poco más nuestro conocimiento sobre AWS. Y quiero que no solo nos cerremos al libro, el libro va a ser una muy buena guía, sino que también aprovechemos todo el material que tenemos a nuestra disposición. Ya José nos llenó hoy con un montón de tips y nos dio información sobre dónde más podemos sacar datos. Tenemos contenido en YouTube, en diferentes plataformas, así que vamos a tener infinidad de fuentes para poder ir aprendiendo AWS y pues certificarnos, que puede ser uno de nuestros objetivos. Entonces veo que varios alzaron por Sí, ahí sí, la manito. tenemos varios voluntarios. Creo que ya con esto cerramos todo Tomaron y ya segunda temporada incluso. Me parece muy bueno que hay bastantes entusiastas de AWS. Es una nube muy querida por muchos y otros estamos aquí para aprender de ella. Daniel, si y me permites, Claro. quisiera yo compartir mi experiencia personal. El año pasado, a finales me parece, conocí por un post en LinkedIn de alguien que conocía, un post de la comunidad que invitaba justamente a las sesiones de Power BI. Me dio curiosidad, me inscribí, igual fue la primera sesión. E invitaron para poder participar. No me sentía seguro, no había usado Power BI yo antes. Asistí las primeras sesiones, luego invitaron, y eso es lo que quiero que las personas que no se sientan con la confianza puedan, anímense, los vamos a apoyar. Si tienen alguna, reforzar algunos conocimientos, Milton, yo ya he visto que hay varios miembros de la comunidad que conocen sobre AWS, los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque cuando enseñas es la mejor forma en que consolidas tu aprendizaje. Ya había dicho la práctica hace un momento, ¿no? Pero cuando tú enseñas a alguien, primero tienes que asegurarte que lo que le vas a informar es lo correcto. Entonces lees, practicas, te preparas con dos, tres veces, y luego de eso aprendes en la misma disertación. Vas a cometer errores, te vas a equivocar, pero para eso somos comunidad. Para eso nos apoyamos, y luego de que termines tu disertación te darás cuenta que hay cosas que puedes mejorar y te vas a postular para un siguiente chapter, un siguiente capítulo, y así lo vas a hacer mejor. Entonces animo a quienes no se sientan en confianza y digan nunca he usado AWS, pues sigue las primeras sesiones y luego cuando agarres confianza, postúlate y lánzate. Es la mejor forma. Yo lo he probado. Muchas gracias, José. No sabía esa anécdota de que no conocías Power BI. Te juro que pensaba que ya tenías experiencia porque te desenvolviste muy bien en tu primera sesión de Power BI, como debe ser. Ah, pues, ¿no? Ya varias charlas que ha dado con nosotros, de verdad, Ah, no, un ya es trome. casero, en Power BI es la segunda eminencia, creo, de los caseritos. Justamente por eso, porque aparte del libro, te ves forzado a prepararte mejor, porque te pueden hacer una pregunta que te deja descolocado. No, igual Entonces, como comentaba Milton, José, estamos aquí todos para aprender, ninguno es un experto, no es una academia, no es una masterclass, es un grupo de amigos voluntarios, es una comunidad que aprendes enseñando. Y como decía José, la mejor forma de aprender es enseñando. Vas a aprender tres veces, una para aprenderlo, dos para repasar, y cuando lo estás exponiendo, otra vez se te está quedando. Entonces es una gran oportunidad. Igual te genera, de esto nos puede comentar David, cuáles son las ventajas de participar como ponente. Uy, me agarras tuiteando, amigo. ¿Qué ganas o qué skills adquieres cuando eres ponente? Pues el public speaking, tu oratoria,
el pensar en la respuesta rápida. Si al inicio te hicieron una pregunta y te agarraron frío, a la siguiente ya no vas a estar en frío, ya te la sabes, ¿no? Y ya tienes así la respuesta en tu memoria, ya no en disco duro, ¿no? Ya el acceso es más rápido. Ya está en la En caché. caché, si quieres ver, ya está en caché, ya está en Redis. En caché ¿Ya? L3, no, más rápido. Y ese es por el Entonces, lado de las habilidades claro, tuyas. De ahí es que haces networking, te haces conocido, creas tu propia marca personal. En la comunidad, José no me va a dejar mentir, Milton no me va a dejar mentir, Daniel, tú también has participado, ¿no? Aquí todos son unas estrellas, amigos. Por acá tenemos a Marlene también. A cada uno de ustedes se les comparte pues su biografía, Hola, hola ¿no? El evento que van a dar, qué tema van a tocar y ya pues se van haciendo su lugar en el espacio de data, que muchos que quieren entrar a este mundo no saben a quién recurrir, no saben a quién preguntar, no saben, oye, ¿y esto cómo hago? Hay tantos roles en data, no sé por dónde empezar, mejor me quedo en mi carrera que no me gusta. ¿No? Y por miedo a intentar algo nuevo, porque no tengo mentores, porque no tengo esa cercanía con alguien. Aquí lo vas a tener con todos los speakers y los que estamos participando activamente en los chats, mandando GIFs, lo que sea, ¿no? Pero siéntanse en confianza de hacer sus consultas, amiguitos. Ujú. claro, y sobre todo retribuir todo lo aprendido. Entonces, igual que Milton, yo soy un gran amante de las comunidades. Yo aprendí de comunidades, en un inicio eran presenciales todas, pero cuando todo se virtualizó y apareció ya las sesiones en un país, otro país, entonces esto nos ha unido bastante y nos permite aprender a una velocidad mucho más increíble. Y otro dato importante que los temas de los otros grupos de estudio están muy relacionados. Por ejemplo, Dama, el grupo El Jabalí. Ese Ahí hay Data Intensive conceptos. Applications. Exacto. Alguien preguntaba, por ejemplo, hoy día en el grupo, ¿por dónde puedo empezar, no? Entonces, ahí están en los diferentes grupos están desde temas de fundamentos hasta temas ya muy específicos en Spark y ahora con las opciones de nube que gracias a David y a Daniel tenemos acceso ahora para poder aprender más de AWS y Azure. Y ya, bueno, ya por su propio peso se tiene que venir la de Google. Ah, ¿Qué cosa? exacto, sí, ¿no? Se está quedando. ¿Dónde están los representantes de Google? Vamos viendo cómo Vamos salen las viendo, cosas. dice. Ok, no, pero antes que bajen las manos, Milton, apúntalos, tómales fotos para que no se nos pierdan. Entonces, Ya tomé el screenshot. excelente. Entonces, todos los que están levantando la Coloquen mano, sus correos en sus tienen, usuarios por para que sirva favor, el screenshot. escríbanle a Milton por Telegram, porque es difícil a veces ubicarlos por Telegram. A veces algunos tienen como @externo 23850 y eso no sabemos si ese es su usuario, su nombre, el alias, O nos quiere vender bitcoins. nos quieren vender Bitcoin. Así Y es, todos sobre los que todo, quieran participar, exacto. ahí en el Telegram podemos interactuar y yo los estoy buscando y vamos platicando, vamos charlando sobre el tema. No sé si alguien quiere añadir algo más, algún comentario, alguna experiencia, expectativas, algún deseo, una petición. Unos anuncios parroquiales. Mañana tenemos doble grupo, uno de grupo de inglés, sí, para practicar también, pues, exponer, hablar en público en inglés. Y de ahí el grupo de Dama, donde el tema a tratar es justamente Data Science y Big Data. Yo voy a dar la charla de mañana, así que están cordialmente invitados. Excelente. Pues nada, creo Genial, que genial. llegamos al Ahí final. estaremos. ¿Alguien que quiera agregar alguna cosa? De pronto un comentario. Yo, Alexis. Dale, Alexis. Primero,
Me gusta mucho. Apenas que he estado muy activo en el grupo, en los grupos de Data Engineering en Latam. No he estado en ninguna sesión de Zoom, pero me gusta muchísimo el tema de comunidad también. De mi lado, muy emocionado porque soy como muy fan de utilizar las tecnologías de AWS. Por ahí también para poder transmitirles todo el conocimiento que he aprendido durante esos 3 4 años, con algunas cositas que hemos estado haciendo. Y también si están interesados en certificaciones y cosas de esas, voy a estar ahí en el grupo como compartiendo todo mi conocimiento y todo lo que se pueda sobre todo lo que se necesite, ¿no? Ya sea concurrencia de aplicaciones, alta concurrencia, lambdas, Redshift, todo lo que necesiten ahí. También voy a estar, ahí hagan las preguntas en el grupo y ahí yo voy a estarles también ayudando. Si necesitamos conectarnos en la noche o algo así, le puedo hacer, no hay ningún problema. Voy a estar ahí muy, muy pendiente. Excelente, Alexis. Genial, Yo Alexis. recuerdo, antes cuando tuve una entrevista, o iba a tener una entrevista, me acuerdo, dije, oye, necesito aprender AWS en 1 hora. ¿Quién me puede ayudar? Le hacemos un meet, así, ahorita. Y se conectó, creo que no está ahorita en la llamada, el amigo polaco. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, que ya está en otras tierras. Y sí, me hizo el tour y todo, y dije, qué guau, qué chévere, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuando entiendes una nube, es más sencillo que entiendas la otra. De verdad, o sea, y les invito también a que si tienen dudas, si tienen esa disponibilidad, digan, oye, si nos conectamos más tarde para un café y vemos lo que tú estás viendo, te ayudo con esto, o te ayudo a conectar, te ayudo a resolver tu problema. Eso es chévere, porque ayudando a otros también aprendes. O No todo lo vas a incluso, aprender tú solo, no todo lo vas a exacto, aprender en tu exacto. trabajo. Ujú. Sigue, sigue, Daniel. O incluso otra anécdota es de nuestro amigo Jano, que no lo vemos hace tiempo, el trabajo lo Ay, consume, creo. Él dio una charla abierta libre de Glue y debido a esa charla que está en YouTube, es una de las primeras, creo que lo nominaron a no me acuerdo cómo se llama el nombre que le dieron de AWS Community Builder. Community Builder, entonces lo nombraron por ese video como Community Builder, entonces es una gran oportunidad para exponerse al mundo. El mundo es suyo, chicos. Muchas De gracias, nada, no, muchachos. donde quiera que estés. Ah, no, bueno. Esta parte se Alexis, edita, esta muchas parte no. gracias también. Milton, también. Muchas Bueno, gracias, José. gracias a todos los que se unen también aquí a charlar un ratico de AWS. Son casi medianoche aquí en Colombia y todavía vemos casi 50 personas aquí. Entonces, súper que se generen estos espacios y podamos aprender juntos. Claro. Lo bueno es que nuestro amigo Alexis se ofreció muy amablemente a darnos una charla junto con nuestro amigo Daniel. Yo- ¿No es cierto? No los olvido, no los olvido. Y les voy a estar ahí recordando. Los Las más que sean, las que sean. Yo en verdad estoy de lo más agradecido por estar aquí, las que sean, no una, las que sean. Excelente, Súper. esa es la actitud, Alex. Bueno, Está con toda la muy bien. actitud. Listo, muchachos. Muchas gracias entonces. Que descansen. Listo, Es a mí súper. mismo. Gracias a todos. Nos vemos. Y Nos vemos. stalkeenos en las Gracias a redes para que no se todos. pierdan ningún evento. Chao. Nos vemos mañana con los asiduos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Muchas Buenas gracias. noches. Bye bye. Gracias.